Trabajamos de forma corresponsable y colaborativa, teniendo como brújula lo planteado en la reforma del artículo 2 constitucional y a la manera de los planes de justicia. Agradecemos el espacio para difundir a través de los medios de comunicación el valor de las lenguas indígenas nacionales. Esta mañana estamos presentes, como ya lo refirió nuestra presidenta, funcionarias públicas de la Secretaría de Ciencia, de la Secretaría de Cultura, está con nosotros la poeta Nadia López, la Secretaría de Educación Pública, está la Directora General de Educación Indígena, Bilingüe e Intercultural, la doctora Ángeles Gordillo, está CONAPRED, el rector de la Universidad de las Lenguas Indígenas, Universidad de las Lenguas Indígenas de México y desde luego el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Hoy es 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. La lengua materna es la que se adquiere en la infancia a través de las madres y de todas aquellas personas que se encargaron de nuestra crianza. Lengua materna no es sinónimo de lenguas indígenas. Todas las lenguas vivas del mundo son lenguas maternas. La proclamación de este día por parte de la UNESCO hace 25 años busca promover el multilingüismo y la diversidad cultural en el mundo. La siguiente. En nuestro país, más de 7 millones de personas tienen una lengua materna distinta al español. Hay 68 lenguas indígenas, además de las lenguas de inmigración. Somos uno de los 8 países con mayor número de lenguas indígenas. Estas pertenecen a 11 familias lingüísticas distintas. Preservar y respetar las lenguas es respetar la dignidad de las personas, sus culturas, sus maneras de pensar y sobre todo sus derechos. Permiso, Presidenta. Bueno, este panorama de diversidad que nos acaba de retratar la maestra Espíndola, lamentablemente, tiende a desaparecer. En el año de 1900, 15.4% de la población mexicana hablaba alguna lengua indígena y este número ha ido decreciendo hasta alcanzar en 2020 solo el 6.2% de la población mexicana. Esto se debe a que las nuevas generaciones ya no adquieren las lenguas de sus madres y sus padres, sino que estas se van sucesivamente desplazando a favor del español. La tasa de pérdida, que es este porcentaje de niños o niñas que ya no hablan la lengua de sus madres, cuando sus madres son hablantes de lenguas indígenas, es aproximadamente de 40%, según un estudio que está todavía en prensa de Patricio Solís e Iván Alcántara del Colegio de México. ¿Podemos pasar la siguiente? En esta tabla vemos, esta es la tabla de los autores, vemos en el eje vertical las lenguas ordenadas por número de hablantes y en el eje horizontal las lenguas ordenadas por tasa de pérdida. Hay lenguas que tienen tasa de pérdida del 100%, es decir, que ya las nuevas generaciones no están hablando y no hay nueva generación para transmitir la lengua. Es el caso de muchas lenguas yomanas como el kumiá y el paypay. Y lo que vemos en este cuadro es que incluso las lenguas que tienen un gran número de hablantes, como el náhuatl, por ejemplo, o el maya, que se acercan al 1.000.000 de hablantes, pueden tener tasas de pérdida altísimas, como desde el 50 a 65% respectivamente, lo cual no garantiza su permanencia a través de las generaciones. Siguiente, por favor. ¿Por qué desaparecen las lenguas indígenas? Bueno, pues la pregunta es ¿quién va a querer transmitir a sus hijos una lengua que puede someterlos a algún acto de discriminación? Según los datos de CONAPRED, 28% de la población indígena ha reportado haber sido objeto de discriminación y de ese grupo el 31.4% refiere que el acto de discriminación fue hablar su lengua materna. En el Estado mexicano, la política durante muchos años en el siglo pasado fue la de unificar a la nación en torno a un solo idioma que era el español. Esta política se llamó castellanización y desplazó brutalmente muchas de las lenguas indígenas. Sin embargo, los pueblos y las comunidades indígenas pues, constantemente han realizado esfuerzos para mantenerlas vivas a través de todos estos siglos. Actualmente, el Estado mexicano reconoce el valor del plurilingüismo y todas las lenguas indígenas tienen el mismo estatus que el español como lenguas nacionales, y aquí hace falta recordar que en México no existe una lengua oficial.
Siguiente, por favor. En el gobierno de la Cuarta Transformación se trata de acompañar los esfuerzos de las comunidades y los pueblos indígenas para fortalecer y preservar sus lenguas, y aquí vamos a hablar de algunas de las acciones que hemos tomado a través de las dependencias para este acompañamiento. Siguiente, por favor. El Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas tiene muchas atribuciones, entre ellas la de fomentar la participación de los pueblos indígenas, en tanto sujetos de derecho, para la revitalización y fortalecimiento de sus lenguas. Además, asesora la elaboración de alfabetos, vocabularios, gramáticas, etcétera, y fortalece el ejercicio de los derechos lingüísticos en las instituciones públicas. También profesionaliza intérpretes y traductores y asegura espacios a las lenguas indígenas en los medios de comunicación y los espacios públicos. Siguiente, por favor. En la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en coordinación con el INALI, estamos convocando a las comunidades de investigadores y a las comunidades colectivos de hablantes a que realicen un diagnóstico en cada una de las comunidades de hablantes de lenguas indígenas para determinar cuáles son las causas del desplazamiento, cuáles son las causas que motivan que las generaciones ya no transmitan la lengua a las generaciones nuevas. Creemos que las políticas de planificación lingüística que puedan revertir el desplazamiento requieren de evidencia científica y planificación técnica, y por eso nosotros buscamos vincular a las comunidades con la comunidad científica. Siguiente, por favor. Shosta, yoshkik mishma saiting amapokota, anjme bakaja ki equam ancaco buenos días a todos y a todas. Con su permiso, señora presidenta. Por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas presentamos la actualización de las traducciones al artículo 2 constitucional en lenguas indígenas. Del 10 de diciembre a la fecha se suman 8 traducciones al ayapaneco, jacalteco, sayulteco, popoluca, chichimeco, huasteco, cachiquel y catoc. Se han realizado un total de 72 traducciones en lenguas indígenas y sus variantes, y como parte de este esfuerzo para la revitalización de la lengua contamos con 950 promotores de la lengua y cultura indígena en programas del INPI. Contamos con 23 radiodifusoras culturales indígenas dependientes del INPI, y también contamos con 53 proyectos comunitarios para el fortalecimiento de las lenguas indígenas. Siguiente, por favor. También mencionar, presidenta, que hemos acompañado la coordinación de la campaña Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. Se ha entregado una traducción de 11 lenguas indígenas, entre ellas se encuentran el triqui, purépecha, el yañú, tutunacú, mije, zapoteco, mixteco, maya, chatino, yaqui, seri. También hemos hecho la conceptualización de la imagen de la campaña con pertinencia cultural, y también hemos grabado la interpretación en 8 lenguas indígenas para los 5 segmentos que ha propuesto la coordinación de la campaña. A continuación me gustaría compartirles la traducción de la lengua seri de sus segmentos. En lengua seri, wikiito, fentanilo apa ki akmasami itka, si hatok ka ay ki magi kui matoshkang me kui sa ishkagok paktama, si hikasing ka yakasam gitahi kisa hikipi kikia, si hatok ka ay kaptok misok kon shamma, misahan kui soitak tahin ska, mi ahikapayem bomsok isah ansakwa. Siguiente, por favor. Y como otras acciones también importantes y relevantes para la revitalización de las lenguas indígenas, contamos con la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, que es la ULIM, que ofrece una oferta educativa en licenciatura de enseñanza de lenguas indígenas, la licenciatura en interpretación y traducción en lenguas indígenas, y para el próximo ciclo escolar se añaden la licenciatura en comunicación indígena intercultural, la licenciatura en literatura indígena. Actualmente en la ULIM se hablan 17 lenguas indígenas. Este modelo educativo basado en la vida y los valores comunitarios y el humanismo mexicano, la pluriculturalidad, la interculturalidad y el plurilingüismo fue creado también mediante decreto presidencial el 6 de noviembre del 2023 para preservar nuestra riqueza lingüística y cultural. Pues este esfuerzo es uno de los que más
queremos compartir, pues es un trabajo que vale la pena mencionar, pues este es un esfuerzo para que nuestras lenguas indígenas pues se siga preservando. Siguiente, por favor. Y desde la Secretaría de Educación Pública se han hecho la traducción de 180 títulos a 20 lenguas indígenas para primaria y secundaria. En la nueva escuela mexicana también se garantiza la autonomía curricular para que él o la docente incorpore elementos locales como contenido escolar, como las lenguas maternas de las niñas y los niños en educación superior. Se crearon 16 nuevas instituciones educativas interculturales y 26 normales, interculturales, plurilingües y comunitarias. Siguiente, por favor. Y como parte de las acciones institucionales en torno del Día Internacional de la Lengua Materna, los invitamos a todos los medios de comunicación a asistir a las actividades que se presentan en la pantalla. Ajatipe. Iba mari hike ena rencaniere ya puta siere ike niu ki remeta enie baldi sika muira me que rekenanu nakeni ike ta niu ki tu kare ya se pane tiria jabe te mi niu ka kename tinake me que te niu kani te yutama viete kename rebite kayube pa maineni kename ta niu ki ya kra ya re Rari ta uki sika te pe yurie ta niu ki rekete kayurie ta tutu mataka kama ike ya ane mentau kua yeviri ta yeyari mana te kabut mana te peyahuni ta tiriyama ena me matihu te va ukitaka. Muy buenos días a todas, todos y todas, con su venia presidenta. Para mí es un gusto el poder resumir a grandes rasgos la exposición que ya se ha hecho de las diferentes instituciones y secretarías que conformamos el Estado mexicano, bueno, una parte, y decirles que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, justamente donde promovemos la inclusión y el respeto a los derechos, en este caso, hablando de justamente el ejercicio de hablar una lengua materna indígena, que justamente es motivo de orgullo y es una característica pues que justamente visibiliza la riqueza del Estado mexicano. Pues decir que se han sembrado varias semillas, ya las han mencionado, una de ellas es la Universidad de las Lenguas Indígenas, la primera justamente creada desde el sentir de las comunidades de las lenguas, porque hablar una lengua materna indígena no solamente es la lengua, sino que es el sentir, los saberes, la identidad cultural, la cosmovisión que justamente se manifiesta a través de una lengua. Y finalmente, pues el llamado a toda la sociedad, ya que es un compromiso compartido para quienes somos hablantes, para las instituciones del Estado mexicano y justamente en apego y en cumplimiento a lo que nuestra presidenta ya ha mencionado, que seamos que trabajemos con humanismo y cercanos a la gente, pues este respeto al derecho del ejercicio de hablar una lengua materna, que ser hablante de una lengua materna no sea motivo de discriminación, sino que sea la llave para el pleno ejercicio de las personas que somos hablantes y así lograr una igualdad sustantiva. Porque México es multicultural, pluricultural, de inclusión y de derechos. Pamparios. Muy bien, pues esa es la información del día de hoy.